Mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en el libro de Colosenses. Quiero que observe conmigo un interesante versículo, libro de Colosenses. Un versículo tremendamente interesante, y permíteme en esta hora, en lo que tengo de tiempo, compartir contigo el tema la realidad del reino de las tinieblas. La realidad del reino de las tinieblas. La razón, usted sabe, el 31 de este mes, muchos van a celebrar, participar de lo que parece ser una celebración, porque es una celebración, inocente, infantil. Pero, ¿qué hay detrás de la celebración de Halloween? Dice la palabra del Señor, la realidad del reino de las tinieblas. Observa conmigo lo que Pablo nos enseña en Colosenses capítulo 1, verso 13. Hablando de la obra de Cristo, el cual nos ha librado. Dios, Cristo, ya hizo su parte, y aquí encontramos que Pablo se dirige a creyentes, a personas que han entendido el Evangelio, que han obedecido el Evangelio, que han recibido a Cristo como su Salvador personal. La Escritura afirma, el cual nos ha librado, ¿de qué cosa? De la potestad de las tinieblas. Porque hay un reino fraudulento, hay un reino oculto, satánico, maligno, de naturaleza maligna y que no tiene misericordia. El reino de las tinieblas. Pero la Escritura dice que si usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal, todos juntos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Este texto claramente nos enseña que la gracia de Dios nos ha trasladado de un reino fraudulento, de un sistema que se opone a Dios, un sistema marcado por la condenación y que lamentablemente irá al juicio de Dios, y que la mayoría de la gente lo transita, ya que de labios del Señor Jesucristo dijo que el camino ancho, muchos son los que lo transitan. Pero usted y yo formamos parte ahora de las filas del Evangelio. Si hoy estás en las filas del Evangelio, tienes la esperanza. Tus pecados han sido perdonados. Es porque has conocido el Evangelio, el poder del Evangelio. En el día de hoy hay millones y millones de personas que no solamente son hijos de Satanás, sino que son esclavos de posesión demoníaca, del control directo de Satanás sobre sus personas. Algunos de ustedes vienen de países, de trasfondos, de santería, de hechicería, de brujería. Algunos hasta tienen familiares que han estado vinculados directamente con el reino de las tinieblas. Los demonios, la influencia demoníaca, no va a salir de aquellas personas si primero no conocen a Cristo como su Salvador personal. Escúcheme bien. Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis que la verdad, y la verdad os hará libres. Se entiende que caminamos por un reino de luz, que usted y yo estamos en un reino de luz, y es nuestro deber vivir acorde a ese reino. Observa conmigo en Primera de Juan, en el capítulo 1, por favor, el verso 6. Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 6. Porque el texto base hemos dicho que Dios nos ha trasladado por medio del poder del Evangelio de las tinieblas al reino de la luz y de su Hijo. Observa conmigo en 1 de Juan capítulo 1, verso 6. Y quiero animarte a que traigas una Biblia, un papel, Biblia, para que marques en tu Biblia. Si algún día Dios te va a utilizar, va a ser muy difícil que estés solamente mostrando que el dispositivo electrónico. Marca tu Biblia, dice 1 de Juan capítulo 1, verso 6. Si decimos que tenemos, ¿qué cosa? Comunión con Él. En otras palabras, si usted dice que está en el reino de la luz, si usted dice que es un hijo de Dios, que es salvo por la gracia del Señor, observa lo que dice el texto. Si decimos que tenemos comunión con Dios, con Él, y andamos, ¿qué? En tinieblas, ¿qué dice el texto? Mentimos y no practicamos la verdad. Wow. Wow. Si yo recibí a Cristo como mi Salvador personal,
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, pero si no hay cambios, usted está practicando una religión, pero no una relación ¿con quién? Con Cristo Jesús. Porque si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. A través de la media se producen debates y uno de ellos tiene que ver con esta celebración del 31, Halloween. Y sabes que esto ha dividido aún al pueblo del Señor. No voy a dar su nombre, pero un famoso cantante cristiano, que aún tenemos algunos de sus coros en nuestro corario, que son preciosos coros, afirma lo siguiente, que no hay nada de malo que los creyentes, que un cristiano practique la celebración de Halloween, porque solo es una simple celebración. Y ha producido polémica en las redes, en los cristianos. Yo no sé cuál es tu pensamiento, pero mi pregunta es, ¿cuál ha de ser nuestra postura frente a esta celebración? Que parece inofensiva, que un niño nos golpea la puerta, truco o trato. ¿Cómo dicen en inglés? Trick or treat. Truco o trato. Y dulcitos. Se ve lindo, disfrazado de bruja, de calaveras, de monstruos, pero ¿qué hay detrás de esto? Quiero que observes en primer lugar lo que todo creyente debe comprender. En primer lugar, quiero que observes el poder de las tinieblas. Y cuando me refiero al poder de las tinieblas, no me refiero al poder de la oscuridad, sino del Dios de este siglo. ¿Quién opera tras esto? Las Escrituras dicen claramente en 1 de Juan capítulo 5, verso 19, un texto que conocemos muy bien, el escritor sagrado afirma lo siguiente, sabemos que somos de Dios. ¿Usted sabe que es de Dios? ¿Amén? ¿Usted pertenece al Señor? Me encanta uno de los himnos que cantábamos hoy. No solamente pertenezco a Cristo este tiempo, sino por toda la eternidad. Y esa es la convicción que tiene el Hijo de Dios. Pero mira lo que dice, sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está ¿qué? Bajo el maligno, el reino de las tinieblas. La expresión bajo el maligno, que el mundo entero duerme. ¿Bajo los brazos de quién? De Satanás. Ahora, déjame decirte algo. Después de Dios, en el universo, el ser más poderoso que hay es Satanás. No es omnisciente, no es omnipresente y no es omnipotente, pero Él es tremendamente poderoso. Tiene sabiduría, pero sabiduría para el mal. Él tiene poder tanto en el cielo como en la tierra. Y se presenta, es el único ser que después de su caída, después de la rebelión que se produjo con Lucero y los ángeles que le siguieron, es el único ser que aun con naturaleza caída y maligna, escúcheme bien, tiene acceso a la presencia de Dios. ¿Y sabe para qué lo hace? Para acusarle a usted y a usted y a usted. Porque en esta tierra Él nos observa. El libro de Job en el capítulo 1, verso 6 pregunta, se presentaron los hijos de Dios delante de Dios, los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Verso 6, y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes tú? ¿Qué contestó? De rodear la tierra. Él no solamente opera en el cielo, sino que también opera en esta tierra. ¿Y qué hace dándole vuelta como un satélite a la tierra? Observa al pueblo de Dios, a los creyentes. ¿Sabes qué dice Pedro? Que Satanás anda como león rugiente, primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, buscando ¿qué? ¿A quién? Devorar. Te observa, te estudia, porque él desarrolla todo un sistema de maquinaciones de mal y explota tus debilidades, explota tus equivocaciones, tus pecados ocultos para destruir tu vida. Para destruir tu vida. ¿Por qué? Porque es un ser maligno, es un ser
maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? El maligno. Él es el príncipe de las potestades del aire. Y él tiene un ejército a su favor, que le siguen, que son los ángeles caídos y demonios, perfectamente organizados, de tal forma que nos conoce a cada uno de nosotros, y su único fin es hacerte caer, apartarte. Y a veces lo hace con pequeñas sutilezas. Pablo dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y es muy posible que por tu falta de convicciones, por tu ignorancia en las Escrituras o por falta de disciplina espiritual, comiences a ser influenciado por fuerzas malignas, por la fuerza de las tinieblas. Porque Satanás tiene poder sobre personas y sobre objetos, sobre animales, sobre cosas. ¿Recuerdas el caso de Faraón? Los encantadores de Faraón. En primer lugar hemos visto el poder de las tinieblas. Pero tengo una buena noticia para usted. Que los que estamos en Cristo Jesús somos ¿qué? Más que vencedores. A veces se cuestiona, ¿es posible que creyentes puedan ser poseídos por demonios? Jamás, jamás. Usted lo leerá en 1 de Juan 4:4, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero escúcheme bien, sí puede ser influenciado, sí puede ser afectado, al punto que usted ignore su obrar, su manipulación en sus vidas. Pablo dice, vuestros sentidos sean afectados de la sincera fidelidad a Cristo. En segundo lugar, y rápidamente, hemos visto el poder de las tinieblas. En segundo lugar, el peligro de cierto tipo de prácticas. Dios le dijo a la nación de Israel en el libro capítulo 32, verso 23, y debía saber esto la nación de Israel, y sabed que vuestro pecado, ¿qué? Os alcanzará. El pecado os alcanzará. El pecado alcanza, corre contigo, te da ventaja para que sientas el gusto, pero luego te alcanza. Y cuando te alcanza, te atrapa. Y cuando te atrapa, te aniquila. ¿Cuántos buenos creyentes, hombres y mujeres, por no cuidar sus vidas espirituales, quedan a un lado de la carrera? Son testimonios de la gracia de Dios, porque son salvos, pero no son instrumentos para la gloria de Dios, porque no cuidaron sus vidas, porque el pecado te alcanza, el pecado te atrapa y finalmente el pecado te aniquila. Ahora, los niños en el día de hoy, en plena aprobación de sus padres, salen por las tardes del día 31 de octubre, vestidos de fantasmas, de vampiros, de calaveras, de demonios, pidiendo dulce casa por casa. Todo parece normal, lindo, entretenido, ir a buscar lolis, dulce, qué bien. Es una celebración. Personalmente creo, no puedo ser extremista ni legalista, creo que hay celebraciones que enfatizan cosas buenas, como la amistad, el amor, son cosas buenas. Pero, ¿qué tiene de bueno Halloween? Que levanta la muerte, la brujería, el ocultismo, la maldad, la oscuridad, el diablo. ¿Es lindo? ¡Ay, qué linda se ve la niñita vestida de bruja! Peligro. ¿Cómo comenzó Halloween? En el original primero es Hell, que significa infierno. Esa es su raíz. 300 años antes que naciera Jesús, los celtas, en las islas británicas, Escandinavia, Europa occidental, los celtas, avanza conmigo ahí atrás, uno más, los celtas eran un grupo común y corriente, pero que su gobierno era constituido por sacerdotes, los cuales se llamaban druidas.
o druidas. Este tipo de sacerdocio, los druidas, eran satanistas que alababan y servían al dios de la muerte, Samain. Estos sacerdotes satánicos literalmente controlaban la vida de las personas a través de sus mecanismos de infundir temor. El día 31 salían a recorrer estos sacerdotes. Allá habían nabos grandes, donde insertaban una lucecita, una lámpara, simbolizando el buen espíritu que protegería esa casa, que le daba a estos sacerdotes algún dinero, algo a cambio. Cuando en esa casa no había nada para dar, ellos pronunciaban una maldición. Eran una logia satánica. Es interesante que estos druistas se enfendían este temor, esa era la práctica. Ahora, cada año el 31 de octubre los druistas celebraban la noche de Samain, mejor conocida como el Festival de la Muerte, y que reconocían su actuar, en este caso satánico. Usted sabe que hay una Biblia llamada la Biblia satánica. Anton LaVey la escribió. Fundó la primera iglesia satánica y escribió la Biblia satánica. Y Anton LaVey dice lo siguiente: hay 3 fechas importantes en el culto satánico. La primera es el 11 de abril, que es el cumpleaños de él. La segunda es el 30 de abril, una celebración especial. Y la siguiente es el 31 de octubre, el día más importante, Halloween. Porque él dice que aún el brujo más inexperto en sus hechizos, en sus declaraciones, en esa noche tiene éxito. Porque hay un poder mancomunado, hay un poder que se une alrededor de esta tierra en la invocación a Satanás. ¿Sabe qué ocurrió en México y en Europa? El catolicismo cristianizó la fecha. Y en vez de celebrar el 31, el día de los muertos, el día de la muerte, celebran el 1 de noviembre, ¿el día de qué? De los muertos, o el día de los santos, que no es otra cosa que el mismo culto a las tinieblas, pero con una máscara ¿qué? De espiritualidad. Hay una película famosa de Pixar llamada Coco. Y algunos lloraron con Coco, pobrecito, pero todo lo que hay en esa trama es satánico. Todo lo que hay ahí es adoración a las tinieblas, no es verdad y se opone a la palabra de Dios. Es por eso que el peligro de prácticas que a veces parece que son inocentes. Observa conmigo en 1 de Juan, capítulo 1. 1 de Juan, capítulo 2. 1 de Juan, capítulo 2. Ahí dice capítulo 1 es capítulo 2, 1 de Juan capítulo 2. Observa el verso 15. ¿Qué dice? Vamos a leer juntos esta porción. ¿Tienes tu Biblia abierta? Si no, tenemos ahí en pantalla. Todos juntos. ¿Qué dice la palabra del Señor? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué? No está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Verso 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El poder de las tinieblas, el peligro de ciertas prácticas en nuestras vidas. Observa en tercer lugar, y vamos al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio, al capítulo 18. Observa claramente cómo Dios prohíbe este tipo de práctica. En tercer lugar, la prohibición de Dios. Deuteronomio capítulo 18. Dios fue quien claramente le dijo a la nación de Israel, al pueblo de Dios, le dio instrucciones específicas. Prohibió todo tipo de asociación con lo oculto, con el reino de las tinieblas.
Deuteronomio, capítulo 18, verso 9. Observa conmigo. Abre tu Biblia y marca esa porción en tu Biblia. Observa lo que Dios dice. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, la tierra de la Canaán, no aprenderás a hacer, ¿según qué? Las abominaciones de aquellas naciones. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Lo malo es que es atractivo, seduce, porque no hay convicción. ¿Qué dijo Dios a la nación de Israel? No, verso 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Ritos satánicos, sacrificios humanos. Observe las culturas, rituales de doncellas, de jóvenes, de niños, de bebés, entregados en la antigüedad a Moloch, juicio, para calmar la ira de los dioses. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique, ¿qué cosa? Adivinación, ¿qué más? Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Verso 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte ¿a quién? A los muertos. ¡Uy, qué linda la película Ghost! Yo conocí a creyentes enamorados de esa historia de amor que trasciende el dintel de la muerte. En sí la canción que hay ahí es interesante, pero es oposición ¿a qué? A la palabra de Dios, que ni consulte a los muertos. Verso 12. ¿Por qué? Véalo, ¿por qué? Todos juntos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Es interesante que en Apocalipsis dice que ningún hechicero entrará ¿dónde? En el reino de los cielos. ¿Qué dice Dios? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, una abominación es algo que Dios rechaza. Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Cuál era la condición de estas naciones? En tinieblas. El mundo está en tinieblas, pero usted ¿dónde está? En la luz. ¿Y cómo debe vivir? A la luz de la luz. Observa conmigo el verso 13 de Deuteronomio capítulo 18. Abre tu Biblia ahí, Deuteronomio 28, verso 13. ¿Por qué Dios hace esta prohibición a su pueblo? Es a su pueblo, es a usted, es a mí, es a los creyentes, es a los hijos de Dios. No puede hacerlo el inconverso porque no entiende, no comprende, no busca a Dios, no ama a Dios, no puede obedecer a Dios. Pero usted que conoce el Evangelio sí puede hacerlo. Verso 13, ¿qué dice? Perfecto serás delante de Jehová. ¿Quién? Tu Dios. ¿Por qué? Verso 14. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos que oyen, mas a ti no te ha permitido que esto Jehová tu Dios, Dios se lo prohíbe, no tiene opción. Es que me regalaron este santito, es que me regalaron este amuleto, es que me regalaron este símbolo. ¿Qué dice Dios? No. Y no es no. Y aún podían ser símbolos de mucho valor económico, como una figura que a usted le dan, un crucifijo de oro, no una cruz, un crucifijo de oro. Oh, no lo quiero perder porque es lindo, es... ¿Qué tiene que ver un crucifijo? Eso no es cristianismo, eso no es Cristo. Pasa una cruz por el símbolo, por el significado, pero no por el símbolo de dos maderas, sino lo que significa Cristo en la cruz. Observa lo que dice. Porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos, oyen, mas a ti no te ha permitido Jehová tu Dios. ¿Por qué? Mira lo que dice. ¿Qué dice el verso 15? Profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová, ¿qué? Tu Dios, ¿qué? A él oiréis. En otras palabras, ¿qué nos ha dado Dios? ¿Qué nos ha dado Dios?
su bendita palabra. No hay hombre, ni mujer, ni medio, nadie, ningún ser humano humanamente tiene ese poder, ni tampoco mentalmente. Oh no, tiene poder mental. No existe el poder mental. No existe la telequinesis. Lo que existe es la influencia demoníaca en esas personas. Son demonios. ¿Y Dios qué hizo? Lo prohibió. Las ciencias ocultas, el ocultismo, la intención del ocultismo es tratar cosas que son secretas, cosas que son escondidas, sencillamente con la intención de producir mal. Déjame decirte algo. ¿Qué aparenta ofrecer el ocultismo a las personas? Aparenta. Prometen ofrecer poder. Poder. Lógicamente se refiere a poder sobrenatural, pues que pueden violar ciertas leyes naturales. Yo era pequeño, iba al colegio, enseñanza básica, creo que era 6º año, y mi profesor decía, tú puedes tener poder mental y mover cosas. Y yo, ¿qué me han dicho? Yo siempre fui de tratar de probar. Me sentaba enfrente de una tapita de bebida. Y ahí me sentaba con mi mente. Muévete, muévete, muévete. 1 hora, 2 horas, 3 horas. No se movía. Pero el ocultismo ofrece tener poder. Y usted puede aún ver que hay personas que pueden hacer cosas. No me refiero a ilusiones. Me refiero al aparente poder. Porque Satanás tiene poder. No el poder de Dios. ¿Sabe qué ofrecen? Ofrecen conocimiento de lo desconocido. Y hay personas que se llaman medium. ¿Y qué es un medium? Una persona que aparentemente se contacta con ¿quiénes? Con los muertos. ¿Será cierto? ¿Es posible? No que se conecta con los muertos. Porque aun cuando Saúl en su locura consultó a una bruja, la misma bruja se asustó porque sabía que no era posible que Samuel viniese. Fue, ¿qué cosa? Un demonio. Y los demonios, como nos conocen, como Satanás nos observa, nos puede entregar información previa, predecible. Algunos dicen, si yo estudio las profecías de Nostradamus, le ha dado en el clavo aún hasta las Torres Gemelas. Déjeme decirle algo de Nostradamus, de este francés. Él escribió en prosa de tal forma que depende de usted cómo interpreta lo que dice. Tome usted un día el horóscopo. Y está escrito de tal forma que es posible que le caiga ese día lo que el horóscopo está diciendo. No es una profecía. Pero el estilo literario está de tal forma hecho que se dan las posibilidades. Y como la gente prefiere creer, ¿qué cosa? Lo que Dios prohíbe, se van encantados. Pero ¿qué dijo Dios? El ocultismo ofrece poder, ofrece conocimiento de lo demoníaco, de lo desconocido. Ofrece aún curar enfermedades. ¿Puede ocurrir? ¿Sí? Claro que sí. Porque Satanás ofrece poder, tener dominio de lo desconocido, del futuro, o tener la capacidad de curar. Pero escúcheme bien. Todos estos casos, todas estas aparentes adquisiciones, en el tiempo, ¿cómo terminan? ¿Cómo terminan? Mal, porque usted nunca leerá de la misericordia y de la gracia de Satanás. Te va a dar, vas a poder poseer algo. No son capacidades humanas, son capacidades demoníacas. Pero con el tiempo pagarás el precio más alto. Porque irán al infierno Satanás y todos sus ángeles con todos sus seguidores. Permíteme terminar.
En cuarto lugar, observa conmigo, hemos hablado del poder de las tinieblas, del peligro de ciertas prácticas que nos deslizamos tal vez porque no las consideramos tan malas, pero el pecado alcanza, atrapa y aniquila. Hemos visto claramente la prohibición de Dios. Observa conmigo en cuarto lugar el precepto de Dios a su pueblo. En Levíticos capítulo 18, verso 30, Dios le dijo a la nación de Israel lo siguiente, observa conmigo. Guardad pues, ¿qué cosa? Mis ordenanzas. ¿Se entiende el mandato? ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es el mandato? Yo debo obedecer lo que Dios dice. Guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres que abominables que practicaron antes de vosotros, y no os que, mira, contaminéis en ellas, que yo, Jehová, vuestro Dios. Aquí hay algo interesante. No os contaminéis, no os manchéis. Algo ocurre con talismanes, con imágenes, con cosas que han sido consagradas a Satanás, que si yo me envuelvo en ellas, aunque sea inocentemente, Dios dice, te comienzas ¿a qué? A contaminar. Mancha tu pureza, te hace más sensible a influencias. No quiero caer en el sensacionalismo, pero la gran mayoría de las personas que han tenido trasfondos, que se han asociado, que aún han ido a que le lean la mano, cartomancia, manomancia, todas las mancias que hay, se manchan, son afectados. Pueden convertirse en blanco fácil de influencias demoníacas. Mira Levítico capítulo 19, verso 31. No os volváis, Levítico 19, 31, no os volváis a los encantadores, los que susurran al oído, los que, mejor dicho, hacen conjuros. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis. ¿Qué? ¿Qué dice? Contaminándoos con ellos. ¿Y cómo cierra Dios? Yo Jehová. En otras palabras, no toquéis lo inmundo. Mire su vida ahora. Mire su vida. ¿Ha estado involucrado en algún momento con alguien? ¿Hay algún familiar? Porque tal vez muchas de sus luchas espirituales. Algunos dicen, no, en mi casa se mueven cosas, se ocurren ciertos tipos de cosas. Si estás involucrado con drogas, con influencias malas, Satanás toma muchas formas, muchos caminos para afectarnos. Ahora, yo voy a ser honesto. En partes de mi vida yo he sentido que golpean mi puerta, que me rasguñan de arriba abajo la puerta. Y yo tranquilo. ¿Por qué? Porque si hay algo que Satanás quiere hacer, es que usted tenga miedo, temor. Cuando una persona cae en el temor, pierde su fe, pierde su confianza. Y una de las partes de la armadura del creyente más importante que es el escudo de la fe. Pero cuando usted tiembla en su fe, cuando usted siente temor, se debilita, usted baja el escudo. ¿Y qué le pasa a un soldado cuando baja su escudo? ¿Qué le pasa? Se convierte en blanco fácil del enemigo. Temor, ignorancia, confusión. No quiero ser extremo en esto, pero el gran teólogo reformador Martín Lutero sintió tan real la presencia del enemigo en su cuarto, en su habitación, mientras estudiaba la palabra, que él tomó el tintero, la pluma y la lanzó al diablo. Y se cambió de pieza y lo dejó solo. ¿Qué estoy diciendo con eso? La lucha es real. Pero también Satanás juega mucho con nuestra mente. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? El proceder del pueblo de Dios. Terminamos acá. Observa conmigo.
Hechos, capítulo 19. Libro de los Hechos, ahí por favor. Abre tu Biblia ahí, por favor. Hechos, capítulo 19. Observa conmigo lo que ocurre acá. Éfeso es una ciudad idólatra. ¿Sabe qué es interesante? Que es más el Nuevo Testamento que utiliza el término demonio o espíritu inmundo. Es más el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento. Es porque en el Antiguo Testamento se hace mención de ídolos, de imágenes. Y Pablo enseña que detrás de todo ídolo que hay un demonio. Es por eso que no menciona tanto demonios en el Antiguo Testamento, pero son reales. Ahora, creo, no tengo hoy el tiempo, después de Cristo, después de la cruz, todo el reino de tinieblas y potestades perdió su poder para con los creyentes. Ya no tiene ese poder Satanás sobre nosotros los creyentes, porque ya hemos sido lavados con la sangre ¿de quién? Del Cordero de Dios. Pero observa conmigo. Dice el capítulo 19, verso 18. Gente idólatra. Gente que compró libros de brujería. Observa lo que dice. Y muchos de los que habían, ¿qué? Querido, lo primero para una liberación, lo primero para el cambio, estar seguro de que usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal. No sirve que toda una iglesia vaya a orar por un inconverso endemoniado y orar y ayunar. No, necesita primero conocer a quién. A Cristo Jesús, porque conoceréis la verdad. ¿Y qué más? Y la verdad os hará libre. No hay cambios si no reconoce primero a quién. A Cristo como su Salvador personal. El endemoniado de Gadara tuvo que tener ese encuentro ¿con quién? Con Cristo Jesús. Primero, muchos de los que habían creído venían, y mira, confesando y dando cuenta de qué, de sus hechos. Usted debe reconocer que si ha estado envuelto en cosas ocultas, en prácticas aunque inocentes, usted debe reconocer eso. Confesar. Y mira lo que dice. Dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado, ¿qué? La magia, libros caros porque eran rollos importantes con palabras muy secretas. Eran libros costosos de conjuros. De fórmulas de frase que imploraban o supuestamente liberaban o no, demonios. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Reconocieron su condición, recibieron a Cristo, se arrepintieron y un acto de consagración o de dedicación. Dice el doctor Lucas, echa la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Equivale a más de 50,000 días del salario de un obrero. Son 137 años de salario de una persona. Era, en otras palabras, un montón de dinero. Pero ¿qué hicieron ellos? No importando el valor, querían limpiar su casa. Observa conmigo. Tienes que darle un clic ahí atrás. Reconocieron a Cristo como su Salvador personal y tomaron decisiones prácticas. ¿Qué decisiones? Identificar lo que es desagradable para nuestro Dios. ¿Hay alguna cosa en su casa, en su hogar, que no honra al Señor? Aunque tenga valor, en el nombre del Señor se lo digo, quítelo de su casa. A veces son acciones nuestras. Una Biblia abierta en su casa, Salmo 91, una velita. No lo haga. Eso es fetichismo. Eso no es de Dios. Es lo mismo que poner una herradura detrás de su puerta o una espiga de trigo para que le vaya bien. Eso no es de Dios. La bendición de Dios no está porque usted tiene abierta la Biblia en su hogar, sino la tiene abierta en su vida, en su corazón, y le cree a la palabra de Dios.
No porque está el Salmo 91 abierto no van a entrar los demonios entran igual. La influencia es lo mismo. Identifique lo que es desagradable para nuestro Dios. Mi consejo, queme el objeto, no lo regale. Todo aquello, independientemente del material que sea, quítelo de su casa. ¿Qué dijo Dios a la nación de Israel? No te contamines. Y aquí viene ahora el juego de las emociones. Pero la pregunta es, ¿a quién le va a creer usted? Sácalo de la casa. Sácalo de la casa. Y consagra tu vida, tu hogar, tus cosas al Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Está en la luz? No los escucho. ¿Está en la luz? ¿Qué hacen los hijos de luz? Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tiniebla, mentimos. Honremos obedeciendo la palabra de Dios. Seamos hijos que honren la palabra de Dios. Si usted necesita ayuda, consejo, estamos los líderes, los pastores, para orar por usted. ¿Quiere que vayamos y oremos en su casa? No hay ningún problema. Pero no es tanto que oremos por su casa, es que usted ore por su casa y aplique la obra de Dios en su vida, en su hogar, para que la bendición de Dios esté en ese lugar. Donde estaba José, estaba la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque José, ¿qué hacía? Obedecía a Dios, vivía en la presencia de Dios. Si uno solo dentro de un hogar decide buscar de Dios, la bendición de Dios va a estar en ese hogar. Amén. Porque es promesa del Señor. Dios está con nosotros. Bendito Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado. Porque tú eres bueno. Y nos permites, Señor, a un grupo de tus hijos celebrar, Señor, tu presencia. Mirar solamente a Cristo Jesús. Te pido, Señor, que si hay alguien, algún hermano, alguna hermana, algún hogar, algún muchacho, algún hijo, una hija, un familiar nuestro, que está luchando en esta área espiritual, te pido, Señor, que mis hermanos puedan llevar la luz, que puedan llevar tu palabra, que puedan llevar el evangelio que transforma vida. Tu palabra es muy clara, dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Añade tu bendición en lo que hemos tratado en el día de hoy. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.